Una vez más, queridos hermanos, aquí para compartirles la palabra de Dios este día. En momentos tan difíciles que estamos pasando, estamos viviendo una humanidad con tantos problemas, caos, estamos viendo que el enemigo se está levantando ya no solamente por esta enfermedad, este virus, sino que está causando ya caos en las personas. Hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos cómo se está levantando la gente enardecida para destruir y casi se llevan la Casa Blanca. Y muchas cosas así estamos viendo, estamos viendo que este tiempo también aquí en nuestro país y no yendo tan lejos en Arequipa, estamos también siendo azotados por esta enfermedad. Hermanos, en principio cuando empezó esta enfermedad, cuando el pastor Gary Lee dijo un día, habló en una conferencia, diciendo que estaba apareciendo un virus en China, las cosas se pusieron muy serias. Yo al menos lo tomé mucho en cuenta y empecé a rebuscar versículos bíblicos. Empecé por Apocalipsis, por Mateo 24 y empecé a hablar, ¿no?, las palabras que yo sentía, que Dios me daba. Pero hay muchas personas que no lo hacen, no se atreven de repente a meterse muy a profundo en la palabra, porque tienen temores, miedos, ¿no? La gente puede asustarse, pero a veces hay que decir las cosas como son. A veces las cosas se tienen que decirlo como uno lo siente. ¿Por qué? Porque eso también tiene que traer a las personas, tiene que traerles convicción de lo que está pasando. Hermanos queridos, esta mañana tengo una palabra. La palabra está en Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice, entonces llamó a Jesús a sus discípulos y le dio autoridad sobre espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo le da la autoridad a sus discípulos porque sabía que había un enemigo que tenía que atacarlos, tenía que amedrentarlos, asustarlos, y era el diablo, que siempre ha querido destruir el evangelio, ha querido destruir la iglesia. Pero la palabra de Dios dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Entonces tenemos que saber muy bien que hay un enemigo que está tratando de destruir la iglesia, destruir a esos hermanos que de repente por alguna causa o razón están tambaleando, están todavía dudando, están perdiendo la fe, están perdiendo todo lo que han tenido, que Dios nos ha puesto, nos ha dado, hermanos. Entonces esa salvación que tenemos nosotros tenemos que cuidarlo, hermano, con temor y temblor, dice la palabra. Así que en esta mañana el Señor me levanta con una palabra diciendo que tenemos que nosotros tomar esa autoridad, la autoridad de la armadura de Dios, la autoridad de Jesucristo, para poder vencer estas fuerzas de las tinieblas, estas fuerzas del enemigo. El diablo no va a poder más prevalecer contra nosotros. El diablo no tiene por qué estar llevándose a la gente que quizás de repente no conocen a Dios, pero se está llevando. Hermanos, en esta semana me pasó algo muy triste, muy triste. Pasó un amigo que trabaja en el mercado, en el Avelino Cáceres, se llama Alonso. Este muchacho estaba trabajando todavía aún, llevando siempre de repente trabajando para su familia con toda esta situación que está pasando. Y me doy con la sorpresa que me informan que había fallecido por esta enfermedad, este virus, que se había agitado su pecho y que se le había llevado de emergencia al hospital, y en el hospital ya no tuvo más remedio, falleció. Fue una noticia muy triste para mí, muy triste, porque ha sido mi amigo de años y lo conozco muchos años y trabajo yo con él, he trabajado. Pero saben que, hermanos, estas cosas me ha dado a entender y me ha hecho pensar mucho el valor de la vida. El valor, cómo la vida
puede el enemigo llevarse en un abrir y cerrar de ojos, llevarse a las personas. Esta persona no conocía a Cristo, pero aún así, de repente todavía había oportunidad para que conozca, pero no lo conoció. Y ahora, ¿dónde está esa alma? Es lo que a veces, lo que tenemos que meditar, hermanos. ¿Dónde está esa alma? ¿Dónde va a ir esa alma? Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 2, versículo 3. Dice, hasta ver que en qué consiste el bien para los hijos del hombre, en el cual se ha de ocupar debajo del sol durante los contados días de su vida. No ocuparnos, nos ocuparemos para hacer el bien. Esta vida, hermanos, tenemos que ocuparlo para hacer el bien. Pero muchas personas lo están ocupando para hacer el mal. Y aún con todos los problemas que estamos viendo, con toda esta pandemia, con todo el encierro que está causando, hay gente que no han tomado consideración de lo que realmente es la vida. Y lo toman a la ligera. La vida para ellos no tienen temores, no tienen miedo, no se cubren, no se cuidan. Y la vida, hermanos, tenemos que cuidarla, hermanos. Dios nos ha regalado algo precioso, Dios nos ha dado esta vida para que nosotros podamos cultivarla, podamos disfrutar, tenemos respiración, Señor, el Señor nos ha dado tantas cosas hermosas. La vida es algo hermoso. Y aquí Salomón, cuando habla en Eclesiastés, está hablando sobre la vida, ¿no? Que dice que las cosas consiste en hacer el bien para los hijos del hombre, en el cual se ha de ocupar debajo del sol. Eso es, para eso es la vida, para hacer el bien, para preocuparse del prójimo, para preocuparse de sus familias, para hacer algo más. No quedarse ahí solamente egoístamente para uno mismo. No, hermanos. Dios nos ha enseñado, Jesús nos ha enseñado que la vida es para servir a los demás. Es para darle el servicio de los demás. Entonces, aun cuando nosotros hablamos esta palabra que pueda traer ánimo, un poco de fortaleza a mis hermanos, a los que están pasando de repente por penurias, problemas en sus hogares, a veces, como les decía, perdiendo la fe, perdiendo a veces ya los estribos, empezamos a actuar de una forma irreverente, ya que no es dable de un hijo de Dios. Entonces esa es la situación que nos lleva. Pero la vida no es para eso, la vida, hermanos, es para disfrutarla, la vida es para vivirla al lado de Dios. Al lado de Dios. Dios está encargado. Me acuerdo del salmista David, cuando dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tan hermosas palabras de este salmista cuando yo repito esta poesía, lo digo porque es una poesía a Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal ninguno. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermosas palabras de David que nos traen fortaleza, en medio de que el enemigo nos quiere avasallar, nos quiere asustar con esta enfermedad. Entonces él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal ninguno. No voy a temer. ¿Por qué? Porque aún pueda caminar en los problemas. Vemos mis amigos que se mueren, vemos que los vecinos que se están yendo, también un vecino de aquí al lado también se falleció. También. Y entonces
en medio de todo esto que parece oscuridad, saben que Dios está al lado de nosotros. Dios está contigo, Dios está conmigo. Dios ha prometido eso, que estaría con nosotros todos los días, con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y miren, hermanos, todavía no es el fin del mundo. Todavía no es el fin del mundo. Todavía no es el tiempo de la gran tribulación. Estamos entrando a los dolores de parto. Estamos entrando a los tiempos proféticos. Pero la iglesia es justamente para que se prepare. La iglesia es justamente para que busque la mano de Dios, busque la presencia de Dios. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? A veces luchando contra nuestros propios prójimos, con las personas que más amamos, con las personas, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Estamos ahí todavía con rencillas, todavía con cosas. Hermanos, ¿saben qué? Tenemos que hacer una guerra frontal al enemigo. Y la guerra frontal no es estar metido frente del televisor, al frente de la computadora, mirando chistes, mirando payasadas, mirando cosas que no debemos mirar. Entonces el enemigo aprovecha por ahí, entra, son puertas que abrimos al enemigo. Entonces, ¿sabe qué? Nuestro ser, nuestra alma ya no tiene sustento bíblico, no tiene sustento espiritual. Se pierde, se va, se desvanece. Hermanos, nosotros somos, hermanos, como las plantitas, que si no lo riegas, hermano, se va disecando, se seca y se muere. Así somos, hermanos, así que necesitamos alimentarnos de esa palabra, la palabra de Dios, hermanos. Entonces, esta palabra hoy día que nos dice el Señor, que tenemos que tomar autoridad contra estos espíritus inmundos, porque Jesucristo le dio autoridad a sus discípulos para pisotear, hollar, escorpiones y serpientes, y toda cosa mortífera que viviere no nos haría daño. Amén. Eso quiere decir que nada nos va a hacer daño, pero sin embargo también nosotros tenemos que cuidar nuestras vidas. Tenemos que también ser precavidos ante todo lo que está viviéndose, lo está ocurriendo. No podemos nosotros decir, no va a pasar nada, no me va a atacar este virus, yo soy hijo de Dios, así que no me pongo la mascarilla y empiezo a caminar como si fuera que nada me va a pasar. Hermanos queridos, pasa. Esta enfermedad está llegando a muchas personas. En Arequipa ya son más de 3.000, llegando a 3.500 personas infectadas. Está pasando, hermanos. Cada día peor en peor. Y la gente tiene que tomar conciencia. Si las autoridades dicen, no vamos a salir, no vamos a caminar en los días que estamos confinados, habrá que hacer caso, hermano. La palabra de Dios dice, obedece a sus autoridades. Eso también es guerra espiritual, hermanos, porque si nosotros no lo hacemos, entonces nos volvemos rebeldes. ¿Y quién va ganando terreno? El diablo. El diablo quiere que seamos rebeldes a las autoridades, rebeldes a nuestros principios, rebeldes a la palabra de Dios, rebeldes a nuestros padres, rebeldes a la... Entonces, ¿qué hace el diablo? Va ganando terreno. ¿Y nosotros cómo podemos enfrentar al enemigo? ¿Cómo? También en esa situación, dar pasos firmes y cuidándonos, tomando consideración que la vida es bien valiosa, hermanos. Nuestras vidas son valiosas y tiene mucho todavía que hacer Dios en nuestras vidas, hacer mucho todavía. Él va a hacer muchas maravillas con tu vida. Va a hacer muchas cosas, muchas grandezas, hermano. Pero si estás muerto, ¿de qué sirve ya? ¿De qué sirve ya cuando uno ya está fallecido? Cuando uno ya se fue de esta tierra. ¿De qué sirve? Dejamos a la intemperie a nuestros hijos, dejamos a la intemperie a nuestra esposa, a nuestra familia. Y los sueños se truncaron. Los jóvenes, ¿qué hacen? Al no tener al padre o a la madre, empiezan a vivir frustrados, vivir de una manera triste, acongojados, desconsolados. ¿Por qué? Porque no tienen padre. ¿Y por qué no nos cuidamos? Porque no fuimos responsables con nosotros mismos. Pero Dios nos dice, ama tu vida. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Pero amarás a tu prójimo y también te amarás a ti mismo, dice la palabra. Tienes que amarte, hermano. Tenemos que aprender a amarnos. Esa también es una parte de una guerra espiritual. Amarse, hermanos, cuidarse. De repente viene una gripe, viene una tos, viene algo
no sé, el estómago, lo que sea. Pero sabe que, hermano, cuidarse, qué comemos, qué estamos haciendo, con qué personas estamos juntándonos. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Son tiempos peligrosos. Dios nos quiere con vida. Dios no quiere que moramos. El único que quiere que mueras es el diablo. Porque el diablo dice, no ha venido sino a traer muerte. Él ha venido a traer muerte, a robar, a matar todo lo que nosotros hemos logrado. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que nosotros nos aferramos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra más segura, la palabra de esperanza, la palabra que nos puede llenar nuestras vidas, nuestras almas. Estos frasquitos que necesitan ser llenados de agua, esa agua viva que viene del cielo, esa agua es del Espíritu Santo. Por eso en esta mañana, hermanos, la mañana Dios nos toca a todos y quiere siempre que estemos pendientes a lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, son tiempos peligrosos, con tiempos muy peligrosos. Estamos viendo las noticias, cada vez más enfermedad. Brasil está aumentando cada día más, ya creo que ocupa el segundo lugar a nivel mundial. Perú también no se queda atrás, está por el tercer lugar, hermanos. Y Perú, un país donde que el gobierno ha determinado muchas cosas para que nos cuidemos, las cuarentenas. Incluso es el primer país a nivel Sudamérica el que propuso las primeras medidas necesarias, pero nosotros como hijos o como personas patriotas no hicimos caso. Empezamos a hacer nuestra vida como si fuera una vida normal, cotidiana, y empezamos a rebelarnos contra las autoridades. Entonces ese es el resultado, hermanos. Ahora cada vez es peor, cada vez peor, cada vez peor. Pero nosotros como la humanidad, podremos resistir. Sí, vamos a resistir, pero va a costar. Como en una guerra hay muchos muertos, heridos. Igual esta es una guerra espiritual. Yo lo he tomado así, ya este tiempo, ya he entendido que esta es una guerra espiritual. El diablo quiere llevarse a la gente, el diablo quiere llevarse a las personas, quiere destruir las familias, los niños huérfanos, dejarlos abandonados. El diablo quiere llevarse como sea las almas al infierno, pero nosotros tenemos la palabra segura. La palabra de Dios dice, no tenemos guerra contra sangre y carne. La lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esos gobernadores de las tinieblas, esos son justamente este enemigo, científicos que fueron usados para crear este virus con fines diabólicos, hermanos, de exterminar a la humanidad, porque ese es un fin diabólico, no es un fin de Dios divino, porque la vida es hermosa. Dios nos ha regalado la vida, Dios nos ha regalado desde el vientre de nuestras madres. Él nos miró, Él ama la vida. Y qué inteligencia, de verdad, en qué cabeza cabe personas que quieren hacer entender al mundo de que estamos en una sobrepoblación. Y no lo estamos, hermanos, porque hay valles, hay muchos valles en el Perú, donde que la gente incluso no habita. 10 personas, 20 personitas viven. Y claro, las ciudades sí se han tuburizado, pero los valles, pero hay grandes extensiones de terrenos. ¿Cómo que la gente no va a caber o que somos sobrepoblación? ¿Cómo? Dios ha hecho un mundo grande, maravilloso, para todas las personas. Dios es grande y majestuoso. Él no es un Dios minimizado que quiere que solamente unas cuantas personitas. Lo que pasa es que hay un pensamiento diabólico de unas élites, personas que tienen su mente entenebrecida, implacables, llenos de maldad, que piensan que matando a la humanidad, va a ser mejor el mundo. No, hermanos, el mundo es mejor cuando todos se dan la mano, cuando todos se ayudan. Va a haber enfermos, va a haber pobreza, dijo Jesús siempre, habrá pobreza, pero los humanos justamente estamos para aliviar esa pobreza, para ayudar al prójimo. Porque si no, entonces, ¿qué sería el mundo, hermanos?
que sería la tierra. Nosotros somos hijos de Dios, hermano. Somos hijos de Dios y tenemos que entenderlo muy bien, muy bien. Dios no es un Dios de crimen, no es un Dios de exterminio, no es un Dios que desecha, sino más un Dios que da vida y da vida en abundancia. Ese es nuestro Padre Celestial. Así que en este tiempo de guerra espiritual nos levantamos, nos paramos, nos ponemos la armadura de Dios. Amén. Nos ponemos la armadura de Dios para poder enfrentar los males de esta tierra. ¿Y cuáles son esas armas? Obedecer, hermanos. Orar. Estar pendientes en las cosas. No estar viviendo a ciegas. No involucrándose en este mundo. Leyendo siempre la palabra del Espíritu. La palabra de Dios. Orando a todo tiempo. Hermanos, tenemos que orar a Dios, hablar con papá. Y entonces ahí es donde que el Señor va a poner su mano poderosa sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra salud, sobre nuestra economía. Hermanos, no hay justo desamparado. Así que, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que creer esa palabra, ¿sí? Dice, he sido joven, David decía, he sido joven envejecido, pero no he visto justo desamparado. No he visto. No existe, hermanos, para los hijos de Dios que estar pidiendo limosna, esperando paquetes, esperando bonitos que a veces no llegan, esperanzándonos en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, hermanos. Por eso nosotros tenemos que esperanzarnos en quién, en el que provee, en Jehová Jireh, el que provee. El único que provee las cosas es Dios. Amén. Es Dios. De la nada aparecen personas a tu casa, te tocan la puerta y te hacen alguna transacción o traen el dinero. Hermanos, porque no vas a pensar, hermano, como el mundo. El mundo se puede estar muriendo de hambre, ¿por qué? Y tienen que trabajar, y tienen que hacer muchas cosas, tienen que salir, y así como trabajan y se desesperan por el dinero. Pero en los tiempos aquellos cuando tuvieron para juntar, para juntar para su futuro, no lo hicieron, no lo hicieron. Derrocharon, se emborracharon, jugaron con el dinero, lo trataron como si fuera que no tiene valor, y ahora en este tiempo viven las necesidades precarias. Y no es así. Los hijos de Dios siempre han sido tipo empresarios. Los hijos de Dios siempre han salido adelante, han tenido siempre guardado. Siempre, hermanos, porque somos hijos de Dios. Dios ha proveído, Dios proveerá, y siempre, hermanos, siempre nosotros, siempre vamos a ser cuidados por nuestro Padre Celestial. Recuerden el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es la palabra, y nada me faltará. Yo les digo con certeza, hasta hoy día nada me ha faltado. Nada me ha faltado, Dios ha proveído, Dios me tiene su cuidado, no me hace faltar nada, no tengo necesidad. No tengo necesidad, porque tengo un Dios vivo, tengo un Dios grande, un Dios que yo creo y confío que Él está siempre pendiente y mirándome. Yo soy oveja de su prado, tú eres oveja de su prado, y Él nos llevará, dice, en lugares de delicados pastos nos hará descansar, en lugares de delicados pastos nos pastoreará. ¿Qué les parece? Esta es la palabra de Dios. Así que, hermanos, hoy en esta mañana, hermanos, hacemos una guerra frontal y vamos a orar en este momento haciendo guerra espiritual. Hacemos guerra espiritual. ¿Cómo se hace la guerra espiritual? Orando, hermanos, con los ojos abiertos en el nombre de Jesús, echando fuera todo espíritu inmundo, echando fuera todo espíritu maligno, echando fuera todo demonio, todo virus que ha querido destruir nuestras familias, quiere destruir nuestro país, el mundo. Pero este mundo le pertenece a Dios. Dios es el dueño. Dios es el dueño. Amado Dios, Padre Santo, en esta mañana, Señor bendito Dios, estoy aquí, Señor, de verdad, Señor, confiado en ti, Padre. Que toda esta palabra, Señor, que se ha hablado, Señor, que sea, Señor, de verdad, traducido, Señor, en fuerza y fortaleza para mis hermanos. Que sus corazones sean llenados, Padre. Oh, bendito Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Jehová de los ejércitos, venimos ante ti, Padre Santo, para decirte, Padre mío, que el enemigo ha querido tomar ventaja sobre tu pueblo. El enemigo ha querido tomar ventaja, Señor, sobre la iglesia, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra el
la iglesia de Jesucristo, porque Jesús, eres vencedor. Oh, eres vencedor, Señor. Nadie puede, Señor, hacerte frente. El diablo está perdido, está desesperado, porque sabe que le queda mucho tiempo. En el nombre de Jesús, por eso, en esta mañana, echamos fuera todo espíritu inmundo de los hogares, de las casas, de mis hermanos. Todo espíritu inmundo que ha querido avasallar, cambiar el pensamiento de mis hermanos, hecho fuera en el nombre de Jesús. Hecho fuera en el nombre de Jesús. Esta mañana, Señor bendito Dios, me declaro en pie de guerra. Me declaro en pie de guerra, Señor. Y voy a orar y voy a luchar, Señor, con las oraciones. Voy a orar con mis convicciones. Voy a orar, Señor, creyendo, Señor bendito Dios, que esta enfermedad no pasa, Señor, mucho tiempo, desaparece en el nombre de Jesús. Desaparece todo virus, toda enfermedad que está causando estragos en nuestra tierra. Hoy es echado fuera en el nombre de Jesús, creyendo en tu palabra, Señor, creyendo, Señor, que tú eres el que tienes el control, Señor bendito Dios, el control de todo lo que está ocurriendo, Padre. Si a alguno de mis hermanos le falta fe y fortaleza en este momento, Señor, te pido, Señor, que los fortalezcas, que los levantes, Señor bendito, que su familia se levante, que empiece a creer las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que empiece a creer, Señor, que todo va a proveer usted, que nada les va a faltar, Padre. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará reposar. Oh, tu palabra, Señor bendito Dios, es grande, maravilloso Dios. Gracias, Señor bendito Dios. Y si alguna persona necesita arrepentirse, Señor, también, Padre, te pedimos, Padre Santo, que el Señor reciba su arrepentimiento, Señor. Si alguna persona quiere, Señor, reconciliarse, reconcílialo, Padre, contigo. Gracias, Jesús. Gracias te damos en esta mañana, Padre Santo, y creyendo siempre que tú, Señor, no nos has dejado, no nos has abandonado, nos tienes en tu recaudo y creemos, Señor, en esas palabras. Gracias, Padre Santo, gracias, muchas gracias por esta mañana, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Fuerza y fortaleza, hermanos, que Dios me los bendiga a todos, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.